Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Luis Vega, él es presidente del Consejo Empresarial Peruano-Japonés. Vamos a hablar con él sobre las oportunidades que tenemos los peruanos en el comercio con Japón. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches, gracias por entrevistarme. Gracias por venir. A ver, Japón es un país, importante a nivel mundial. ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo los peruanos para poder profundizar las oportunidades que tenemos con Japón? Bueno, Japón es un país, en primer lugar, que tiene insuficiente alimento. El 50% de los alimentos son importados a Japón. Tampoco tiene recursos naturales. No tiene gas, no tiene petróleo, no tiene cobre, ninguna de estos sectores lo tiene. Entonces, ahí están las oportunidades. Nosotros lo que queremos es hacer lo siguiente. CEPEJA, que es el Consejo Empresarial Peruano-Japonés, quiere promover en primer lugar las inversiones que vengan del Japón hacia el Perú en los sectores que ellos más necesitan, pero también que tengan lo que llamamos nosotros valor agregado. Valor agregado quiere decir que sean intensos en el uso o utilización de la mano de obra. ¿Qué sectores son estos? Por ejemplo, el sector agro. La agricultura da mucho trabajo, usa mucha mano de obra. Y precisamente son esos sectores unos de los que tienen mayor crecimiento y oportunidades. ¿Ya existen actualmente, inversionistas japoneses interesados en entrar al agro que estén conversando con ustedes actualmente? Todavía no. Eso es lo que queremos fomentar, porque si nosotros hablamos de nuestro comercio bilateral, ya las exportaciones al Japón... Vamos justamente a poner, ahí tenemos el cuadro en pantalla. A ver, el comercio bilateral, ¿cómo es actualmente con el Japón? Bueno, nosotros estamos exportando a Japón, lo hemos exportado el año pasado, 2.575 millones de dólares al Japón y hemos importado 1.500 millones de dólares. Tenemos una balanza positiva y lo hemos venido teniendo durante muchos años. Este año más bien se ha acortado en los primeros meses esa diferencia. Pero si bien es cierto, las cifras de exportación no son bajas, pero no son lo que deberían de ser si estamos hablando de un país que tiene un ingreso per cápita ya que es casi de $47.000 comparado al nuestro que está en $5.700 por ahí, y además tiene una población muy grande. Ahora, a ver, el comercio bilateral con respecto a todo lo que nosotros exportamos, Japón representa ¿cuánto? 4%, entre 4 y 5% más o menos de todo lo que nosotros estamos exportando. Sí. Sí, no es chico, no es grande, pero la posibilidad en Japón está en que, los japoneses ganan buen dinero, tienen un ingreso per cápita, o sea, tienen la capacidad de disponer de dinero alrededor de $47.000 promedio por, cada japonés al año, que es bastante con respecto a lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué antes, por ejemplo, no hemos tenido la posibilidad de entrar, por ejemplo, en el tema más fuerte de lo que ya estamos, en el tema, por ejemplo, de las cosas que ellos están necesitando en agricultura y materias primas? Bueno, ¿Por qué no se ha hecho antes y qué es lo que tenemos que hacer hoy para poder profundizar esa oportunidad en Japón? Casualmente, la razón por la cual vamos a llevar a cabo esta bilateral del Consejo Empresarial Peruano-Japonés es para fomentar las inversiones en el Perú, pero dirigidas principalmente en lo que es, repito, valor agregado. Del otro lado, es decir, el hecho de que nosotros podamos tener oportunidades en Japón, ¿ustedes todavía no lo están promoviendo? No, yo creo que sí, por ejemplo en el turismo, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar también de servicios? El sector servicios es muy importante. Nosotros deberíamos hoy en día tener 1 millón de turistas japoneses en el Perú, que no lo tenemos. Claro, ahí hay un gran potencial, o sea, y hay
trabajo ahí, tanto para... Claro, el sector turismo es intensivo en trabajo. Intensivo en mano de obra. Claro, estamos hablando de restaurantes, hoteles, transporte... Efectivamente, digamos, y con nuestra cocina... artesanía, gastronomía... Desde gastronomía tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, ¿y qué hacemos entonces para aumentar, para poder llegar a ese millón de turistas japoneses acá en el país? Promover el país. Nosotros, CEPEJA, promueve a través de ¿qué? Roadshows, intercambios comerciales, también hacemos exhibiciones, hacemos degustaciones, en fin, una serie de actividades. Y el Consejo Empresarial Peruano-Japonés no solamente trabaja solo, trabaja en conjunto con otros stakeholders, con otros socios, aliados, llamémoslos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la CONFIEP. Nosotros representamos a la CONFIEP en el acuerdo que se firmó en 1992, cuando se inicia este cambio bilateral. Un año en Japón, el primero fue en el 93, y de ahí el otro año en el Perú, en las reuniones, digamos, bilaterales. ¿Ya? ¿Qué cosa es la misión? ¿Cuál es la misión nuestra? Precisamente fomentar, hacer conocer las inversiones posibles, no solamente en Perú, sino también en el Japón. Y tenemos que ir más allá, aprovechar de la tecnología, de la formación, de la educación. Usted sabe perfectamente bien que si no tenemos personas capacitadas, no podemos salir del subdesarrollo o del desarrollo como estamos actualmente. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora, pero ¿qué tenemos que hacer? Reforzar. El pueblo japonés es un pueblo muy decidido, muy sacrificado, muy disciplinado, ¿ya? Y además es un pueblo que tiene que creer en las personas para poder ellos invertir. Y esa es una labor que requiere de condiciones especiales. Ahí me gustaría hacer un comentario, porque creo que es importante. Los inversionistas a veces cuando vienen y quieren hacer negocios en el país, lo que necesitan es, de cierta forma, tratar de generar un lazo de confianza, en general. Sí. Obviamente cada país tiene una costumbre diferente probablemente a la hora de hacer negocios. Los anglosajones de repente sean más directos, probablemente los latinos seamos mucho más amicales, sí. Los japoneses también son un poquito más reservados. Sí. Y es importante en todo caso aprender, en general, que cuando se tiene que hacer un negocio con una persona del extranjero, sobre todo si es que el extranjero viene a invertir, las señales son muy importantes. Las señales son, son cosas pequeñas, pero que le dan una señal importante del otro lado para que puedas negociar y aumentar la cantidad de confianza que te tiene para poder hacer un negocio interesante y de repente eventualmente hacer una sociedad, trayendo de repente algo de know-how y capital extranjero como el capital japonés. En ese sentido, instituciones como la de ustedes son importantes justamente para poder entablar, hacer más fáciles estas relaciones. Efectivamente. ¿Ustedes han empezado ya a hacer este trabajo? Por supuesto. Por supuesto, hemos hecho... ¿Qué logros hasta ahora tienen, por ejemplo? ¿Qué expectativas hay? Las exportaciones no tradicionales han crecido. Si tomamos la película de aquí a lo que era hace 5 años atrás, hemos crecido, definitivamente. Hoy en día contamos con las conexiones, los lazos entre el pueblo japonés y el pueblo peruano. Nos conocemos más. Y no hay nada mejor que conocer a la persona y hacer un negocio ya cara a cara. Pero como has mencionado tú, y es acertadamente lo que has dicho, hay que conseguir la confianza. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer cada peruano, cuando vamos al extranjero tenemos que ser un embajador, portarnos en la forma apropiada, hablar siempre con la verdad, ¿ya? Mirarlo siempre en la cara y decirle, señores, esto es así, sea bueno o sea malo, pero esta es la verdad. La transparencia paga muy bien. Claro, la transparencia definitivamente. Paga muy bien. Y eso es algo que tenemos que entender, porque finalmente la transparencia genera lazos de confianza a largo plazo. Tú puedes hacer un negocio que puede ser muy exitoso, pero en el corto plazo, una vez que se muere la relación, perdiste, porque toda la posibilidad de ganancia a futuro, haciendo una relación o teniendo un socio en el cual confías, se pierde. Si es que alguien quiere sacar la vuelta en el corto plazo o simplemente por un tema, ideológico, deja de ser transparente a la hora de poner las cosas sobre la mesa. No puedes
fallar en el negocio. Cuando tú te comprometes a exportar o a dar un servicio en una fecha determinada, tienes tú que cumplir. No hay una segunda oportunidad. Y la diferencia quizás más grande que existe entre esta parte del mundo y el Japón es que ellos no buscan oportunidades del momento. Ellos están buscando la forma en la cual puedan tener una relación comercial de larguísimo plazo. Y saben y están conscientes que van a haber momentos que quizás una empresa se beneficie en el lado del Japón más que otra en el Perú, o viceversa. Y lo bueno de esto es que comprenden, entonces están dispuestos a compensar esas diferencias que suceden en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el ejemplo del terremoto y del tsunami en el Japón. Desastroso. Ya ellos han implementado un sistema a través del cual pueden seguir todavía funcionando las empresas, el sector empresarial, inclusive los trabajadores, en el supuesto caso que suceda otro desastre similar. Esa tecnología, ese know-how, lo vamos a ver en la reunión de CEPEJA el día 20. Han traído expertos sobre el tema. Por parte nuestra también tenemos nuestro sismólogo, Julio Kuroiwa, que va a hablar sobre el tema. ¿Ya? Entonces, ese es un intercambio de ideas, de conocimiento. El japonés es muy respetuoso. Hay un libro que yo recomiendo que todo el mundo lo lea si quiere hacer negocios, que se llama POM Japón, Programas de Oportunidades de Mercado. Ahí hay 250 páginas en las cuales uno puede leer las costumbres, los hábitos, cómo presentar una tarjeta. Que son cosas pequeñas, detalles, pero que impactan mucho a la hora de hacer un negocio. ¿Dónde la gente podría, si quiere, digamos, leer el libro, en dónde puede conseguir el libro? Entren ustedes a la página web del Ministerio de Comercio Exterior y entren ahí en los POMs, hay POM Japón, POM Estados Unidos, etcétera. Y eso lo bajan o lo leen para no quemar árboles, ¿ya? O cortar árboles, se lee ahí mismo. Me hace acordar la historia, digamos, alguna vez alguna persona me explicó cómo fue la historia de los primeros empresarios chilenos cuando vinieron al Perú y que, digamos, tuvieron una reunión, me contaban, donde empezaron a entender las costumbres de los peruanos, porque las primeras reuniones eran muy duras. Y, digamos, un peruano que esperaba, pues, hacer un cierre de negocio de repente de una cevichería, ¿no? Y patear algún tipo de decisión, sino hasta el final, y primero es entenderse y todo, era un poco complicado, porque al principio la reacción del chileno era un poquito más dura y quería decir sí o no, y es más pragmático. Claro. Entonces son dos formas de entender, digamos, culturales diferentes. Son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes. Y tenemos que conocernos unos a los otros. Y esa es la razón por la cual también es importante el Consejo Empresarial Peruano-Japonés de ambos lados. Claro, para poder entender las culturas. Para cerrar esta historia, parte de lo que hicieron, me comentaban, fue, digamos, reunir a estos empresarios y explicarles cuál era la cultura peruana y cómo, el pequeño detalle de los peruanos. O sea, ahora tú te pones a pensar y dices, ¿cómo alguien para hacer negocios con nosotros comienzan a estudiar nuestra cultura y comienzan a ver cosas, tips pequeños como, oye, si hay que estar, digamos, en una mesa reunidos comiendo un ceviche, antes de hablar de un negocio, hay que hablar de otras cosas, pues no lo corte, o sea, continúa hasta el final. Digamos, si una persona quiere hacer un negocio con otra cultura, pues tiene que darse ese trabajo de entender la cultura, porque eso demuestra también respeto hacia el otro. Y además, obviamente, la capacidad de generar confianza es muchísimo mayor. Efectivamente. Los empresarios que quieran hacer negocios con Japón, en todo caso, pueden ir digamos, hacia ustedes para que ustedes puedan ayudarlos en entender la cultura, en poder buscarle los contactos, en hacer, digamos, una búsqueda de repente de alguna industria. Efectivamente. Además, no se olvide que he mencionado que tenemos nuestros stakeholders, que no los he mencionado todos. ¿Ya? Aparte de CONFIEP, tenemos la COMEX, ADEX, Sociedad Nacional de Industrias, ¿ya? Tenemos la Cámara de Comercio Peruana-Japonesa, de Industria, Comercio Japonesa, que es muy importante, porque ahí
también se puede comunicar a las personas directamente con empresas que ya están residiendo o han puesto su sucursal en el Perú. Entonces, es ese tipo de colaboración y adicionalmente tenemos, no sé si lo he mencionado o no, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos también Prompex, Pro Inversión. Todo esto forma el equipo o forman los stakeholders del Consejo Empresarial Peruano-Japonés. Vamos de la mano con los japoneses para el bien y beneficio de ambos países. De acuerdo. Vamos a hablar sobre oportunidades puntuales. Quisiera, digamos, algunas 2 o 3 oportunidades puntuales que puedan servir para la gente que nos está mirando. ¿Cuáles son los negocios potenciales que están ya ahorita sobre la mesa? En este momento, el número 1, yo diría, en la parte industrial, cosas que no hacen ellos, hay muchos con tecnología japonesa que podemos incursionar. Pero no solamente para el mercado, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja en lo que es toda la maquinaria para minería, ¿ya? Señores. Sí, la industria minera lo que hizo fue jalar, por ejemplo, a la industria metalmecánica. Así para es. que la industria metalmecánica pudiera hacer cosas para la minería. Ya hay gente haciendo eso ya. Exacto. Pero la minería no solamente es en el Perú. Nosotros, ¿por qué no exportamos también con tecnología japonesa equipos y maquinarias para minerías en otros países? Eso quiere decir que, por ejemplo, los proveedores de las mineras que actualmente están sufriendo un poco la caída del sector minero, podrían contactarse con ustedes para poder ver qué oportunidades hay en Japón para que ese stock de maquinaria pueda ser exportada. Nosotros estamos para servir, para lograr el intercambio cultural, el intercambio comercial y las inversiones. Esos son los principales. Ese es un nicho. ¿Qué otros nichos interesantes? ¿Qué otras oportunidades? Yo quisiera refrescar aquí, por ejemplo, los productos orgánicos, que cada día hay mayor demanda a altos precios. Y tenemos otro sector que no hemos tocado y no hemos hablado, de nuestra biodiversidad y sobre todo específicamente en plantas medicinales, la medicina natural. Ese tema está ahí para explotarlo. Pero hay el gran problema con todo lo que tiene que ver con el tema agrícola, tiene que ver con los permisos, las barreras para arancelarias, los permisos para poder... Pero se están consiguiendo, o sea, ya se está introduciendo el mango, la uva, etcétera, etcétera, etcétera. Ya están entrando, resolviendo los problemas fitosanitarios. Se están resolviendo. En todo caso, para poner un ejemplo práctico, imaginemos que yo soy, digamos, un empresario que entiendo de medicina tradicional peruana y tengo la posibilidad de, en la selva, digamos, una pequeña planta procesadora y veo esta entrevista y me interesa contratarme con ustedes porque quiero llegar a Japón. Digamos, ustedes, dado todos los socios que tienen, pueden ayudarme a mí como empresario de plantas medicinales, claro que sí. Pueden ayudarme con el tema de los requisitos fitosanitarios para tratar de hablar de repente con el SENASA para que ponga este producto como parte de la lista. Sí, señor. Y si no lo podemos hacer nosotros específicamente en un tema, lo podemos hacerlo a través de AVEX, ¿ya? O a través de Jetro. Jetro puede dar mucha información sobre todo lo que es la parte, digamos, de apoyo, inclusive de nuevas empresas. Por ejemplo, en Cañete ya se está utilizando el camote para sacar un licor japonés que sale con etiqueta japonesa para exportar. En lugar de que el camote vaya hacia los chanchos, se usa con valor agregado y se exporta a Japón. Señor Rivera, se nos acabó el tiempo. En todo caso, me gustaría, por favor, ¿qué página web cuál es su página web para que la gente pueda entrar y pueda ver las oportunidades que hay? www.cepeja.com. Yo voy a hacerle llegar a usted oficialmente los datos necesarios. ¿Ya? Por último, también hay un teléfono, que es el 447-5506. 447-5506. De acuerdo. Y ahí podemos darle la información y derivarles con mucho gusto.
Muchas gracias, señor Luis Vega. En todo caso, como siempre, la información sobre Cepeja la vamos a colgar, si no es hoy, mañana estamos colgando la información en la página de Facebook de Punto Económico, tvperú.económico, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Vega. Ha sido un placer. Bueno, y esperemos pues que el comercio y las inversiones, la relación general comercial con Japón se profundice, porque probablemente haya bastantes oportunidades que recién vamos a comenzar a mapear. Correcto. Yo me permito cerrar esta muy agradable entrevista invitándolo a usted para el día 20 en la mañana, ya para que participe dentro de esta rueda importante donde van a asistir más de 220 personas, de las cuales 70 son japoneses. Muchas gracias, señor Luis Vega, por la invitación. Muchas gracias.